Romanos capítulo 12:3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es a través de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón en arrepentimiento a nuestro Dios, pidiéndole perdón, Él pasa a ser nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios Todopoderoso que gobernará en adelante nuestra vida y ante quien nosotros nos someteremos humildemente en obediencia. Así que estaremos considerando este nombre de Dios como una palabra que de una manera muy enfática nos dice que Él es nuestro amo y Señor. Bienvenidos a este tiempo del estudio bíblico. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote. Es el Cordero de Dios.
Amados hermanos, estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, es una gran alegría estar con ustedes y saber que ustedes están ahí conectados, muy juiciosos, con una Biblia en la mano, con una libreta de apuntes y con la mejor disposición para aprender todo lo concerniente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el enviado por el Padre y que obró en el poder del Espíritu Santo. Sean todos ustedes bienvenidos, esperamos que se reporten a través del chat en vivo o luego lo hagan a través de comentarios para poder tener presente su asistencia. Hermanos, esta experiencia de tener al Señor, como nuestro amo, nos trae grandes beneficios. Contar con un Señor como el Todopoderoso, pues imagínense todos los recursos del cielo a disposición de nosotros para nuestro bienestar, para que Él nos ayude a andar en este peregrinaje mientras llegamos a esos lugares celestiales que Él fue a preparar. Entre algunas de esas bendiciones que tenemos al hacer de Él o aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, es que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por eso hoy podemos orar y sin temor, sin miedo, porque Él ya nos limpió de todo pecado, vamos a acercarnos y a través de Jesucristo vamos a presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, también nuestras acciones de gracias por todo lo que Él está haciendo. Amado Padre Celestial, nos acercamos reverentemente delante de ti a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en favor nuestro para darnos este gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Padre, hoy presentamos esta clase que vamos a estar estudiando. Te suplico que me concedas esa gracia, la sencillez de presentar este tema de manera que sea tan edificante para todos y cada uno de mis hermanos como para mi propia vida. Señor, mira las necesidades que hay en medio de tu iglesia, de tu pueblo. Atiende a ese clamor, a esa súplica, a ese ruego, Señor. Tal vez esa oración por la conversión del cónyuge, de los hijos, de los familiares, del vecino. Tal vez ese clamor por la salud de alguien que está quebrantado o la salud propia. Señor, son tantas las necesidades que tenemos y también orar, Señor, por las necesidades de nuestra nación, del país que está conmocionado por las guerras y por los rumores de guerras y por tantas cosas que se están viviendo, Padre bueno. Pero tenemos este privilegio de acercarnos a ti, de decirte gracias, Señor, porque estamos bajo la protección divina tuya, Señor, porque podemos erguirnos y levantar nuestra frente y saber que nuestra redención se acerca, porque nuestro gran amo y Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, viene pronto para llevarnos y para que donde Él está, nosotros también podamos estar allí eternamente y para siempre. Dios, oramos también por los que aún no te conocen, los que se resisten a aceptarte en sus vidas como Señor y Salvador y disfrutar de todos los beneficios que están a la disposición de todo aquel que se arrepienta. Por favor, ayúdales a reconocer que en ti hay misericordia, amor, compasión, el perdón de los pecados. Lo oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy nuestra clase vamos a hablar acerca de Dios como nuestro Adonai. Ya hemos visto algunos otros temas, por ejemplo, el pastor Hugo nos estuvo hablando acerca de Dios como el Olam, el Eterno, y quien nos ofrece ahora a nosotros vida eterna. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, es decir, vida eterna. Y hermanos, hoy vamos a considerar este nombre de Dios, Adonai, que más que un nombre propio, más es una forma directa, es una palabra en forma enfática
de la palabra Adón, que significa el amo, maestro o señor, y viene a ser una declaración de alguien que está por encima de todos los demás, el que es superior, el mayor de todos. ¿Y ese quién es? Nuestro Dios, nuestro majestuoso Dios, que está sobre todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces la palabra Adonai significa mi gran Señor. Ese es el significado de la palabra, mi gran Señor. El Dios que es nuestro amo, majestuoso, el Dios que tiene toda autoridad. Y pues es importantísimo que nosotros lo conozcamos de esta manera para que podamos rendirnos completamente a Él. Si nosotros le tratamos a Él o le decimos Señor, pues tenemos que recordar el texto que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Y a veces pues no lo hacemos es porque no le estamos conociendo. Una de las oraciones de Pablo para las diferentes iglesias era que crecieran en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues que todos estamos conscientes de decirle Señor, Señor Jesucristo. Y el texto que leíamos en Primera de Corintios 12, la parte B dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo también quiere revelarnos más acerca de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos acojamos humildemente a su señorío y para que nosotros, entendiendo que Él es un amo y Señor bondadoso, generoso, misericordioso, compasivo, pues de esa manera también le obedezcamos con toda sencillez. El nombre Señor se trata de la palabra hebrea Adonai y esta aparece al menos unas 300 veces en el Antiguo Testamento y pues allí no la vamos a leer como Adonai, pero se traduce muchas de las veces que se menciona como que se traduce esta palabra, la vamos a leer como Señor. Esta palabra Señor o Adonai se emplea tanto para la humanidad, para alguien que tiene autoridad sobre otra persona, un ser humano sobre otra persona, como para la divinidad, o sea, para la deidad, para nuestro Dios. Y ahí tenemos que nosotros aprender a reconocer cuando Señor se usa para la humanidad y cuando Señor se usa para la divinidad. Esto va a ser muy fácil por el contexto. Muy seguramente que nadie se va a confundir por qué a un fulano se le dice Señor, por ejemplo, como Sara, que le decía a su esposo Señor, pero no quiere decir que le estaba diciendo como Adonai, como el Dios Todopoderoso, como su amo absoluto y que es sobre todas las cosas, sino del respeto que tenía para su Señor. Y recordemos que en la analogía de Cristo y la Iglesia se usa para ilustrar esa relación de Cristo con su Iglesia, se usa la relación del esposo para con la esposa. Por eso es interesante ver por qué Sara le decía Señor o Adonai a su esposo Abraham. La raíz hebrea de la cual se deriva este nombre significa juzgar o dominar, equivalente al griego Kyrios en el Nuevo Testamento, que significa maestro o señor. Y nosotros nos vamos a encontrar con esta palabra muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que familiarizarnos. Cada vez que digamos Señor, tenemos que recordar la relación que tenemos de siervo a Señor, de uno que sirve a su amo. Y siempre reconociendo pues las ventajas de tener un amo y Señor como lo es nuestro Señor. El Señor, uno que gobierna y juzga. Y cuando leemos del Señor Adonai, siempre pensamos que tiene autoridad y que nos gobierna. Entonces vamos a tener en cuenta esta palabra, ¿no? El que tiene autoridad y el que nos gobierna. Él tiene toda autoridad y tiene toda autoridad para gobernarnos. Él tiene
toda autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Él no es Señor porque nosotros le llamemos Señor. Él no es nuestro Adonai porque yo lo reconozco como mi Adonai. Él es Señor y Rey y tiene todo poder y autoridad para gobernar y juzgar todas las cosas. Pero no todos le están reconociendo como su Señor y no todos le están obedeciendo y no todos están gozando de los beneficios de su reinado, de su señorío, de que Él sea su amo y el que les va a guiar por el camino de la rectitud y de la justicia, y que además no solamente somos para Él sus sirvientes, ese privilegio de estar a su servicio, pero que además somos sus hijos, ¿sí? Que además somos sus hijos y amigos, nos dice Él. Pero tenemos que empezar por aprender que somos sus siervos y que estamos a su servicio y que ese es nuestro privilegio. Muchas veces preguntamos, ¿es cierto que Cristo es su Señor? Y pues en realidad, hermanos, que cualquiera va a contestarnos, claro, Él es mi Señor, pero le estamos experimentando a Él como nuestro Señor. Realmente nos estamos sometiendo a su autoridad. ¿Realmente le estamos obedeciendo? Volvemos a recordar, Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Entonces nosotros tenemos que aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Esto es prestar atención a sus mandamientos, prestar atención a la palabra de Dios y hacer conforme Él nos dice, porque esto nos da la libertad, el gozo, la alegría de entrar confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo nuestro Señor y Redentor, quien nos ha acercado a Dios nuestro Padre. Cuando hablamos del señorío de Cristo, simplemente estamos hablando de Cristo que reina sobre nosotros. Él reina. Venga tu reino. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Él es nuestro Señor y tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Y Él tiene toda autoridad, pues nosotros tenemos que conocer todas las normas de su reino. Si no las conocemos, pues somos como ciudadanos rebeldes, ¿no? Y la autoridad viene y vamos a tener una disciplina. La primera aparición que tenemos de la palabra Adonai, muy explícitamente, se encuentra en el libro de Génesis, pero muy seguramente que esta palabra Adonai está clara desde Adán y Eva, cuando ya Dios habla con Adán y le entrega el señorío de todas las cosas, y Adán mismo está bajo el señorío de Dios, a quien tiene que rendirle cuentas. Y el Señor le dice, tú puedes comer de todo lo que hay aquí, mas de este árbol no comerás. Y él ya como un siervo, pues tendrá que obedecer y conocer las consecuencias de la obediencia o las consecuencias de la desobediencia. Pero vamos a mirar Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2. Voy a leer Génesis 15, 1 y 2. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos, y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno? Abraham le dijo a Dios en ese momento en que él estaba hablando, Señor Jehová. Mire cómo él se refirió a Dios, Señor. Ya en este momento, que es el primer uso de la palabra Señor de una manera muy directa, vemos pues entonces cómo ya queda claro para Abraham. Y seguramente les digo pues esto a todos los que sirvieron a Dios de ahí para atrás, y hay una larga historia de hombres antes de Abraham, que seguramente ya le conocían como Abraham, como Adonai, como Señor, y que le obedecían, y muchos le desobedecían como Caín. La primera, vamos a mirar entonces el uso de esta palabra en dos relaciones que nosotros conocemos muy bien. Y la primera es la relación entre un amo
y su siervo. Estoy hablando de un amo, de una persona, ¿sí? De un hombre con otro hombre, donde uno de los dos es amo y el otro es el siervo, el Señor. En Génesis capítulo 24, 9 aparece entonces la palabra, en esta ocasión pues aparece para Abraham, enviando a su siervo a que le trajera esposa para su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia muy bonita, muy emocionante, y cómo este siervo de Abraham sale en busca de la esposa? Pero miremos lo que pasó aquí en esos versículos. Si usted mira bien todo el capítulo 24 de Génesis, yo voy a ir un momentico a ese capítulo, voy a leerles el versículo 29, 24, 24, 9, perdón, 24, 9. Dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bien, Abraham manda a su siervo para que vaya y consiga esposa para su hijo. Y le da unas instrucciones muy precisas, que no vaya a tomar esposa de los cananeos, sino que vaya a la casa de su padre y busque entre su familia esposa, que Dios le asistiría en ese caso. Cuando el siervo le dice Señor, se está sometiendo al señorío de Abraham. Él está como un siervo comprado por Abraham, está totalmente sujeto a las órdenes de su amo, en este caso Abraham. Entonces, cuando nosotros miramos este contexto, pues nos estamos dando cuenta que esta palabra Kyrios, que es traducida acá Señor, pues no es la misma que el Kyrios para nuestro Dios como Señor y amo absoluto de nuestras vidas. Y al leer cuidadosamente veremos que esta relación entre amo y su siervo es diferente a la de un siervo o un trabajador, digámoslo así, un trabajador que trabaja para un jefe, donde él puede desistir de una labor o puede renunciar a su trabajo, firma un contrato y luego dice, no, la verdad que yo voy a renunciar a mi trabajo, porque esta no es la relación de una dependencia total a su patrón. En el caso del siervo de Abraham, que sí tenía una relación de amo, él le pertenecía a Abraham y él tenía que sujetarse a las órdenes de Abraham, que era, por cierto, un gran amo. La Biblia en este caso nos presenta como una analogía de lo que es ser siervos de un gran amo. La Biblia no está aprobando o demandando la esclavitud, pero sí nos deja ver claramente y nos ilustra lo que es ser siervos de un Dios generoso y bueno como nuestro amo y Señor. Y este esclavo, digámoslo, también usemos esa palabra, este esclavo que había sido comprado, pues aceptaba la voluntad de su amo y él le obedecía en todo. Y ustedes pueden leer toda esa historia tan bonita y ver todo el acontecimiento. Y es por eso que en este caso, por ese vínculo que había, pues para el siervo de Abraham, pues no era ningún inconveniente, ningún problema, no se sentía humillado por decirle a Abraham amo. Más bien, él estaba muy atento para obedecer. En todo esto, entonces, vamos a ver dos principios que se aplican a la relación entre el esclavo y su amo. Vamos a ver dos principios. El primero es que el amo tiene el derecho a ser obedecido en todo por parte del esclavo. Ese es el primer principio. El amo tiene todo el derecho de ser obedecido en todo por su esclavo. Y en el contexto que acabamos de leer, el siervo dependía también totalmente de su amo. Él le proveía alimento,
vestido, vivienda, todo lo necesario para su familia. Tenía una relación de dependencia de su amo. Pero miremos primero el derecho que tiene el amo de ser obedecido en todo por su esclavo. Para esto vamos a mirar un poquitico la historia de Moisés. Ustedes conocen bien esta historia de Moisés. Al ir al libro de Éxodo, pues ustedes podrían, ojalá lean toda la historia, muy bonita, desde todo lo que concierne cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, y luego cómo se desata una persecución y Moisés, todos los niños de Israel quieren ser, donde en este caso los egipcios, Faraón, pasó a ser como el amo de los judíos y los sometía severamente, era un amo cruel y duro, y como tenía posesión de todos los judíos, quería exterminarlos, empezando por todos los varones. Él había ordenado que todos los niños fueran muertos, pero Dios tuvo a bien en su gracia infinita proteger a Moisés, y luego terminó en casa de Faraón y allá vivió por 40 años. Luego Dios llama luego Moisés siente una gran pasión por el pueblo de Israel al darse cuenta la forma cruel en que se le trata, y él trata de obrar a su propio juicio según su corazón y la compasión que sintió, y obró locamente, cometió un asesinato y termina huyendo y se va para el desierto. Allí se encuentra con una familia de la cual toma esposa, y allí está por 40 años cuidando ovejas. Entonces él pierde todo contacto con el pueblo egipcio. Él había sido instruido en toda la cultura egipcia y en todo el conocimiento de ciencia y todo lo demás, un hombre muy docto en conocimientos de su época, de la nación, la potencia de su momento, pero se desligó por 40 años, un tiempo en que el Señor lo fue limando, le fue borrando todos esos vestigios del mundo para formarlo en un carácter nuevo. De repente él tiene entonces un encuentro personal con Dios de una manera sobrenatural, algo maravilloso. Imaginémonos aquí, Moisés de pronto, mientras cuida sus ovejas, se encuentra con un suceso, algo sobrenatural, una zarza, unas ramas secas allí que están ardiendo en fuego, pero siendo la zarza algo tan frágil, tan consumible por el fuego, no se consumía. El fuego no le hacía daño, ella permanecía. El fuego santo de nuestro Dios, con nuestra fragilidad, purificándonos, pero conservándonos para su gloria, para su honra, para su alabanza, mostrándole de alguna manera a Moisés que por frágil que sea el hombre, Dios en su santidad tiene poder para preservarnos. Moisés rápidamente acude a ver la visión, y allí Dios le llama y le empieza a dar instrucciones para una tarea muy precisa de libertar, de ir a Egipto y libertar al pueblo de Israel en su nombre, en el nombre de Dios. Moisés encuentra tantas excusas, empieza a presentarle una cantidad de excusas al Señor a causa de su fragilidad. Y luego en el capítulo 4, vamos a leer ahí en el versículo 10, dice, luego de tantas excusas que está poniendo Moisés delante del Señor para obedecerle como su Adonai, como su Señor, Dios le dice Moisés le dice a Jehová: ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí Moisés está reconociendo finalmente, como doblegándose delante del Señor. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante en los inicios,
Él se postra para adorar, quitándose su calzado, y después, como de argumentar con su Señor, le dice: Señor, mi amo, yo soy tu siervo, estoy a tus órdenes, y presenta sus argumentos. Pero él usa la palabra Señor y se ve a sí mismo como un siervo. Así es que debe ser nuestra relación con nuestro Dios. Siempre debemos vernos como siervos suyos y verlo a Él como nuestro amo, como nuestro rey. Podemos tener inquietudes, podemos tener dudas, podemos tener temores, pero debemos de verlo a Él como Señor y saber que Él no pone una carga sobre nosotros más allá de la que nosotros podamos soportar. Él no nos va a cargar más allá de lo que podamos hacer. Y eso debemos saberlo todos, porque como Él demanda de nosotros santidad, un compromiso con el reino de los cielos, una vida de pasión por las almas perdidas, y a veces uno puede sentirse insuficiente, incapaz: yo no soy la persona correcta, mira a ver por aquí, mira por allá, yo te sugiero a este. Pero acá lo importante es entender que Dios es el que obra, no somos nosotros. Él nos respalda, vamos en su nombre. Y Moisés, en este momento, a pesar de sus limitaciones, le dice al Señor, presentándole su incapacidad, que ni antes, ni desde que habla con el Señor, ni ahora, pues él ha sido hombre de palabra fácil. Pero esto es lo que debemos de hacer todos los que servimos al Señor: presentarnos a Dios con todas nuestras insuficiencias e incapacidades, porque ¿quién es suficiente para el desarrollo de la obra de los cielos? ¿Quién es suficiente? Ahora, con todo lo que está pasando en relaciones de relaciones entre naciones, pues vemos que a veces se cometen tantos errores, que se pueden decir palabras que no encajan en el momento ni con la diplomacia. Cuanto más nosotros, como embajadores de Cristo, nosotros debemos de reconocer nuestra insuficiencia para pedirle al Señor que nos ayude. Moisés ha reconocido al Señor como a su Adonai, y él admite que su amo merecía toda obediencia. Él está diciendo: Señor, no soy la persona, pero yo soy tu siervo. ¿Sí? Entonces, hermanos, creo que muchos podemos estarnos sintiendo frustrados y diciendo: Señor, esto está muy difícil, tu obra demanda mucha santidad, y todos los argumentos que pudieran ser, y mirar todas nuestras limitaciones. Pero aún y a pesar de todo eso, que es real, que es verdadero, que somos insuficientes, incapaces, la Biblia dice: el que se cree fuerte, mire que no caiga, y más bien en nuestra debilidad debemos fortalecernos en Él, sabiendo que la obra es de Él y que Él es el que obra. Entonces debemos tener una actitud de obediencia, decirle: Señor, aquí estoy. No es derecho del esclavo escoger su tarea, sino de hacer lo que el Señor le asigna. Finalmente, nosotros debemos bajar la guardia y decir: Señor, amén, en tu nombre. Ustedes y yo, como yo, podemos mirar toda la historia de Moisés y ver cómo tuvo que enfrentar al faraón, y quién obró mientras el siervo de Dios daba la palabra de Dios. ¿Acaso fue el poder de Moisés? ¿Fue el poder de Aarón que le acompañaba? ¿Fue los argumentos de Moisés? ¿O fue el amo de Moisés, el Señor de Moisés, quien obraba mientras Moisés obedecía? Pero Moisés no podía escoger, él lo quiso hacer en un comienzo. Quiso hacer las cosas a su manera y luego tuvo que huir. Pero ahora él tiene que regresar y hacer las cosas a la manera de Dios. Luego, cuando Moisés muere, después de haber hecho todos estos portentos a través del poder de nuestro Dios, que es una historia fascinante de hechos reales, verdaderos, no ficticios, comprobables por la arqueología, por la historia, no la historia bíblica solamente, la historia de la humanidad, la historia de Egipto, la historia de la tierra de Canaán,
bueno, toda la historia de esas regiones dan vestigios de la realidad, de la veracidad de los acontecimientos. Luego que muere Moisés y logra sacar con mano poderosa de parte de Dios al pueblo de Egipto, por haberse sometido Moisés al señorío de nuestro Adonai, entonces Dios levanta a un segundo líder. Este es Josué. En Josué 1:2 leemos: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Seguramente que ya Josué pues había conocido a Dios como su Señor, como su Adonai, pero él tiene que enfrentar ahora una tarea nueva y ser el líder, estar al frente como siervo de Dios. Ya Josué, como sometiéndose al señorío de parte de Dios que había en Moisés, pues él había ido y observado y traído un buen reporte de la tierra que él fue a espiar, pero ahora Dios lo levanta para que ocupe el lugar de Moisés. Y Dios lo pone a él en lugar de Moisés, pero Josué debe conocer ahora a Dios como su Adonai, una relación personal. Moisés no puede depender de la relación que tenía, Josué no puede depender de la relación que tenía Moisés con Dios como siervo y Señor, sino que ahora él mismo tiene que tener su propia relación personal con Dios como su Adonai. Es igual para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos depender de la relación del pastor con Dios o de los líderes de la iglesia con Dios. Cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia relación personal con Dios. De esta manera creceremos en una relación de adoración, de rendimiento de cuentas, de obediencia, de santidad. Y Dios pone entonces a Josué en lugar de Moisés, y ahora Josué pues va a estar como el siervo, el esclavo de su amo Dios, pero para Josué va a ser una experiencia maravillosa, hermosa. Él sabe y conoce a través de la experiencia con Moisés que este Dios tiene el poder de defenderles, de guardarles, de protegerles, que la obediencia a él es la obediencia que preserva. Josué fue consciente de todo lo que pasó en el desierto y aún antes de salir de Egipto, cuando el pueblo era desobediente. Josué ya tenía una experiencia tenía una experiencia en liderazgo al estar al lado de Moisés. Y él se iría convirtiendo en un gran líder, en un gran general para el pueblo de Israel, pero este hombre tenía que saber que él no dependería de sí mismo ni de su estrategia, no dependería de sus habilidades personales de estrategia para tomar posesión, porque Dios les ha dicho: les entrego toda esta tierra en posesión para todos ustedes. Josué sabe que él necesita depender completamente de Dios. Delante de los ojos de Israel se encontraba la ciudad de Jericó, ya después que van a cruzar el río Jordán. Con lo primero que se encuentran es con una ciudad casi que infranqueable, una ciudad fortificada. Para su época era una potencia, mayormente para ellos como esclavos y no experimentados en guerra en el desierto. Habían librado unas pocas batallas aquí con Moisés, pero ahora se van a enfrentar en una gran desventaja humanamente hablando contra una ciudad bien fortificada, y donde ellos pasen el río se van a encontrar con el río y la ciudad. Así que, ¿qué van a hacer? Además se va a despertar todo un avispero, por así decirlo, entre todas las naciones que están allí. Esta primera batalla es muy decisiva, pero también le ayudará a Josué a experimentar la alegría de la obediencia y saber cómo Dios obra cuando nos sometemos a Él como siervos. Imaginémonos este cuadro tan particular, ¿no? Un pueblo que
que está avanzando y que tiene a sus esposas, a sus niños, a sus ancianos. Esto genera una gran desventaja, no las están dejando en un lugar fortificado, pero está todo el pueblo allí. ¿Y cuál será la estrategia? ¿Cuál será el plan de Josué? Pues mientras Josué estaba contemplando la tarea que tenía que hacer y haciendo un reconocimiento, le sale al encuentro de Josué un hombre, lo vamos a leer en Josué 5, 13 al 14, dice que aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Hemos leído entonces de Josué 5, 13 al 14. En ese momento en que Josué tiene este encuentro con el Cristo preencarnado, él inmediatamente se postra en rostro y le adora. Esta debe ser la actitud de todo creyente que ha nacido de nuevo, no como los creyentes que de los endemoniados creían en Jesús y sabían quién era él y gritaban: Jesús, hijo de David, y no nos vayas a atormentar, has venido a atormentarnos antes de tiempo, lo que quiera que sea, pero ellos no lo reconocían como Señor ni le adoraban. El creyente tiene que reconocerle como su Señor y adorarle, y este se convierte en nuestro gran privilegio, nuestra alegría. Josué inmediatamente se postra sobre su rostro en tierra y le adora, porque él sabe que la persona majestuosa que tiene al frente en ese día no era más ni menos que nuestro Señor Jesucristo preencarnado, y él le rinde todo honor a ese varón, a Adonai. Cada vez que nosotros digamos la palabra Señor, no necesitamos recordarnos de la palabra Adonai. Tenemos es que recordar que la palabra Señor significa alguien que tiene señorío, y que si yo le digo Señor es porque le he entregado el señorío, la supremacía sobre mi vida, no como la que le damos a un jefe, a un patrón, a un presidente, ¿sí? A alguien que tiene autoridad también sobre una nación, sino como el señorío que se le merece a Dios. Entonces puede ser que nosotros no necesitemos transcribir para cada vez que encontremos Señor Adonai. Aquí es Adonai. Solamente tenemos que saber que Él es nuestro Señor y Él merece que nosotros nos postremos delante de Él y le adoremos. Esa es pues la primera parte que estamos viendo acá, que Él como amo y Señor merece toda adoración y toda obediencia. Él mismo entonces se le aparece como capitán y como Rey de Reyes y Señor de Señores, y se le aparece a Josué en ese momento, ya que él necesitaba una experiencia personal para sentirse bajo las órdenes de. Él necesitaba verse, ya había recibido instrucciones de Dios a través de Moisés, pero ahora esta experiencia personal le va a llenar de fuego, de pasión, de seguridad. Él había dicho: no, sino que más podremos nosotros que ellos, cuando fue y reconoció la tierra, porque ya conocía a su Señor, pero él no quiere sencillamente ir y actuar emocionalmente, pero él quiere más que eso. Él quiere una vida de dependencia absoluta, donde quiere asegurarse: el Señor es el que tiene el control de este asunto y yo estoy bajo sus órdenes y a su pleno y completo servicio. Entonces, cuando leemos ahí en Josué 5:14, que él le dice, Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Él estaba reconociendo entonces ese señorío y el derecho absoluto que tenía el Dios de los cielos de ser obedecido. Y para esto se necesita humildad. Necesitamos aprender tal como nosotros debemos aprender.
Josué necesitaba aprender de su humildad, tal como nosotros necesitamos aprender de que le debemos obediencia a Dios y que nuestras batallas no son carnales, sino son contra poderes espirituales y que no podemos librarlas a nuestro antojo. No es simplemente decir, y en el nombre de Jesús, como esos 7 hijos de un tal Ixeba, sino que tenemos que asegurarlo que lo estamos haciendo en plena dependencia de nuestro Adonai. Debemos conocer toda nuestra armadura espiritual para ir y hacer conforme Él nos ha mandado, en plena obediencia, porque nuestras batallas son espirituales, no con armas carnales. Tampoco podemos ser líderes exitosos, queridos hermanos, sino hasta que nos postremos ante ese señorío pleno de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a experimentar Josué, éxitos en las batallas. ¿Por qué? Él se va a someter al señorío de su Adonai, de el único Adonai, verdadero y soberano. Así nosotros también debemos ser sus esclavos, a su servicio, pero atendiendo siempre a su voz, pendientes que dice la Escritura, que dice la palabra. Todas las cosas han sido entregadas a los pies de Cristo. Todo fue entregado a sus pies como Señor y amo absoluto de todas las cosas, y nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos entregados de parte de Dios el Padre al servicio de nuestro Señor Jesucristo al reconocerlo como nuestro Señor. Si somos posesión de Él, ahora tenemos que también tener la alegría de llevar una vida de obediencia a Él como lo hizo Josué. Josué capítulo 5:15 dice, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es santo, y Josué así lo hizo. Fue la misma situación que pasó con Moisés 40 años atrás. Moisés también, al tener una experiencia con Dios, él sintió su indignidad, su incapacidad, su caminar, sus carreras, su forma de haber hecho las cosas antes, y ahora que él se encuentra con la santidad de Dios, él sabe que su caminar tiene que cambiar, que los caminos de Dios son perfectos, que sus caminos son santos y puros. Así que él se despoja como de su orgullo, se despoja de su viejo caminar para empezar un nuevo caminar en Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, seguimos las pisadas de Cristo y no las podemos seguir como a nuestra manera. Por eso debemos de despojarnos para permitir que Él nos santifique, nos purifique. Recordemos el momento en que Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, en la última cena, lava los pies de sus discípulos. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Despojarse de su calzado. Y Pedro tenía un poco de confusión en su mente. Todos la tendrían, pero Pedro la manifestó y decía, a mí no me lavará los pies jamás. Como quien dice, yo no puedo quitarme mis calzados. Y está razonando y está argumentando y está tratando de hacer las cosas a su manera, como él cree que puede servir a Dios, como él cree que es la manera correcta. Pero el Señor le dice, no, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Luego él fue entendiendo un poco mejor y avanzó diciendo no solamente los pies, las manos y mi cabeza. Nosotros como siervos de nuestro Señor Jesucristo debemos aprender a despojarnos de todo lo que nos genera una religión propia. Muchos dicen, yo sirvo a Dios a mi manera, yo creo a Dios a mi manera, pero no puede ser a nuestra manera. Pedro quiso hacerlo a su manera, Moisés quiso hacerlo a su manera, Josué recibió de parte del Señor que se quitara el calzado, porque no importa qué experiencia tuviera Josué, él tenía que someterse libre y voluntariamente, quitar su calzado y someterse a la manera de ¿quién? De Dios. Ahora Dios le estaba mostrando entonces a Josué, su siervo, que tenía que cumplir órdenes de su Señor.
O sea que su caminar ya no dependía de su estrategia, de su forma de ver las cosas, de qué le parece a él y qué consejo puede recibir de su pueblo, aunque podemos y debemos consultarnos unos a los otros, pero a la luz de la palabra, el consejo sabio a la luz de la palabra, pero no a nuestra manera. Él iba a recibir órdenes de Dios mismo. En Josué capítulo 6, el Señor le dice a su siervo los planes que él tendría que tomar para la campaña militar. Y él le manda a su pueblo entonces caminar, y ahora él tiene que caminar con todo su pueblo, caminar en obediencia, dando unas vueltas, y esto va a ser casi que una locura estratégica a los ojos de cualquier pueblo, aunque todos esos pueblos tiemblan ante el Dios del pueblo de Israel. Aunque todo eso es locura para el pueblo, como hoy para el mundo es locura la cruz del Cristo Jesús, para todas esas naciones sería una locura la estrategia de este pueblo dando vueltas, pero están temerosos, llenos de pánico. Saben que el Dios de Israel obra de maneras que no podemos entender, que tiene poder sobre todos los elementos, tiene poder sobre todas las criaturas, sobre todas las cosas. Así que ellos no entienden qué hace un pueblo dando vueltas cuando nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nos hemos despojado de nuestro viejo calzado y nos hemos revestido de las sandalias del Evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, pues vamos a ver resultados preciosos porque estamos conociendo a Dios como nuestro Adonai, nos estamos sometiendo a Él, nuestra vida cambia, nuestra actitud cambia, todo nuestra vida, nuestra forma de ser cambia, que nuestra voz será como trompetas que suenan alrededor de las murallas infranqueables de este mundo, a los argumentos religiosos, pero no al Evangelio de Dios, que es poder para salvación. Y mientras ellos están haciendo todo esto, entonces tal vez todos preguntándose en qué sentido tiene todo esto, pero en obediencia. No necesitamos entender todo lo que Dios nos manda, necesitamos es obedecer todo lo que Él nos manda. Si Él nos dice que no podemos ser amigos del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios, tenemos que asimilar su mandato y obedecer a su palabra. Entonces veremos victorias, nos gozaremos con el Dios de nuestra salvación y descubriremos cómo es de hermoso andar en obediencia con nuestro Señor. Así que por tiempo vamos a parar aquí, pero luego vamos a continuar con este relato tan hermoso de Josué avanzando aquí por en obediencia, conociendo a Dios como su Adonai, dándole a Dios todo el derecho que Él tiene de ser obedecido, de ser respetado, de no ser cuestionado, sino no es una obediencia ciega, sino de obedecerle, porque vemos más allá por la fe que Él tiene la razón y que Él finalmente logrará sus propósitos siempre y cuando lo hagamos a su manera. Hermanos, de todo corazón, tenemos que crecer en una relación para con Dios como de siervos a su amo, donde Dios merece ser obedecido si es que queremos experimentar todas las bondades y beneficios de las cuales hablaremos luego, de Él como nuestro amo y Señor, porque Él se compromete para con nosotros de una manera maravillosa. Pero oremos y pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos permita conocerle cada día más y que nos dé más amor por Él. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta preciosa lección de conocerte como nuestro Adonai, como nuestro Señor, como quien tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, pero que ahora nosotros, de una manera libre y voluntaria, por cuanto hemos sido comprados con tu sangre preciosa, nos sometemos a tu señorío y queremos obedecerte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a la obediencia. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a revestirnos
de Cristo, quien es nuestro gran ejemplo de quien andó como un siervo sufrido y se sometió al Padre e hizo toda su voluntad. Y por eso el Padre le levantó victorioso de entre los muertos. Y nosotros también esperamos que, llevando esa vida de obediencia por cuanto somos tuyos y te pertenecemos, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no allí para comparecer para ser juzgados si vamos a ser salvos o no, sino donde tú de una manera tan misericordiosa y bondadosa, mirándonos como esos siervos tuyos, y un amo tan generoso, dándonos recompensas que no merecemos, pero que a ti te place darnos según sean nuestras obras. Ayúdanos a ser buenos siervos fieles para gloria de tu nombre. Amén. Queridos hermanos, en estos días tan complicados no dejemos de orar por la paz de las naciones. Oremos tanto por Colombia como por la situación en Rusia con Ucrania e Israel ahora en este momento contra el grupo Hamas, para que sabemos que los planes proféticos todos se están cumpliendo, pero es nuestra obligación orar, clamar, suplicar, implorar, primeramente por los judíos, pero también por todos los gentiles, dice la Biblia. Pero sabiendo que ya no hay griego, que ya no hay judío ni griego ni gentil, oremos por la iglesia presente tanto en Israel como en Gaza, como en Ucrania, como en Rusia, como en Colombia, en las ciudades como en el campo, para que Dios guarde y proteja a su iglesia. Padre, te rogamos por la paz de las naciones. Te suplicamos para que des sabiduría a los gobernantes, y si bien tú nos has dicho todas las cosas antes que sucedan, también recibimos de ti una orden para orar por todos los que están en eminencia, por todos los que gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. Anhelamos el día en que tú vengas en las nubes, realmente que anhelamos ese glorioso día, Señor. Y quisiéramos, por cuanto ya vemos el cumplimiento de todos estos acontecimientos, como el cumplimiento profético que nos dice, estoy a la puerta y vengo. Nosotros decimos, sí, ven, Señor Jesús, pero queremos que tú nos encuentres ocupados en esta gran labor, comprometidos con la obra de Cristo, orando para que el mayor número de almas sea ganada, en tanto que aún hay tiempo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y el próximo martes continuaremos con este estudio.